Hoy continuamos nuestro estudio en Génesis. La última vez leímos capítulos 1 y 2 y hoy vamos a leer 3, 4 y 5. Ok. Ya hablamos de la importancia del contexto y hay otro ejemplo. ¿Qué es este? Es una suástica, ¿no? Sí. Y quizás ya sabéis que el origen de la suástica es muy antiguo, hace más de 7,000 años. Y el origen es de Europa Este y de India. Originalmente ella simbolizaba la buena suerte, la prosperidad y las temporadas. Hoy en día el significado es bastante diferente, ¿no? Sí. Muerte, racismo, odio. El significado de este símbolo depende del siglo en el que lo encontremos. El contexto es imprescindible, ¿no? Vale. Y es el caso con Génesis 3, 4 y 5. Aquí encontramos una serpiente que habla. Si no leemos este pasaje en su contexto, es posible entender esta historia como una de las fábulas de Esopo, como el leopardo tuvo sus manchas, o la tortuga y la liebre. Quien va despacio, llega lejos. Pero Génesis no es una fábula. Y se trata de Dios, de humanos, de un ser espiritual en un evento que cambia la trayectoria del mundo. Leemos capítulo 3, versículo 1. Dite por favor el siguiente. Sí. ¿Alguien puede leerlo en alta voz? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Como ya sabemos en esta historia, nuestra tendencia es tratar la serpiente como Satanás. Y no es un instinto malo. Pero tenemos que recordar el contexto del jardín de Dios, los humanos y las criaturas. Primeramente, tenemos que quitar de nuestras mentes una idea popular sobre la rebelión de Satanás y otros seres espirituales. Es común creer que en un momento antes de este momento, en el jardín, en Adán, en Edén, Satanás lideró una rebelión. Esta idea en realidad no se encuentra en las Escrituras. De hecho, fue popularizado por este caballero que viene. John Milton, un escritor inglés cuyo escribió el famoso libro llamado El Paraíso Perdido. Lo que encontramos en la Biblia es que los seres espirituales estaban presentes cuando Dios creó el mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, como yo mencioné cuando hablamos de Génesis 1 y 2, hasta este momento todo estaba bien. ¿Y por qué encontramos una serpiente en el paraíso? ¡Qué locura! Si el jardín se encuentra en la montaña de Dios, ¿por qué hay una serpiente en el medio? Es posible que lo que estamos experimentando en Génesis 3 sea un doble fallo de humanos
y de un ser espiritual. Dios da libertad a humanos y a seres espirituales, y en un momento uno va a engañar al otro, y todos van a romper el mandamiento de su Creador. ¿Y por qué es una serpiente? Probablemente tú tienes ciertas connotaciones de serpientes y me imagino que la mayoría no son positivas. Son peligrosas y tal vez te dan miedo, etc. Pero para los hebreos de la antigua y sus culturas alrededor de ellos, este tipo de serpiente probablemente tiene significado más que solamente un animal. En Egipto, la serpiente tomó diferentes significados: la protección de mal, la realeza y la curación. Pensemos en Moisés, cuando hizo una serpiente ardiente y puso sobre un asta. ¿Recuerdas? Sobre un asta y cualquier que fuera mordido y miraré a ella, vivirá. Números 21:8. En este caso, la serpiente era un símbolo de curación. ¿Sí? Hoy en día, algunas farmacias todavía tienen serpientes sobre sus carteles. Y además encontramos serpientes ardientes en Isaías 6, llamados serafines. Probablemente tuvieron alas también. Tenemos las alas aquí. O sea, para alguien de Antigua, una serpiente en este contexto del jardín, o sea, el hogar de Dios, es más que un animal, es divino. Es decir, la serpiente no es Dios de los dioses, pero puede ser un tipo de Elohim o ser espiritual que encontramos en el Salmo 82 y en Génesis 1. La descripción de este ser no está limitada en la Biblia de una serpiente, tampoco. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, él comienza a hablar del rey de Tiro, pero se convierte en una manera cosmológica a hablar de Satanás. Si alguien puede leerlo. En alta voz. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus enganches y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Ok, vamos a volver a este pasaje, pero para resumir esta idea, la serpiente en el jardín no es solamente un animal, era una gloriosa creación de Dios en un querubín cuyo papel era proteger el paraíso de lo que estaba afuera de él. Pero esta serpiente no quería quedar en el papel que Dios le dio. ¿Otro pasaje para leer? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Gracias. Este pasaje provoca tantas preguntas. ¿Por qué Dios puso este árbol en medio del paraíso cuando sabía que era peligroso? ¿Por qué Él dejó la serpiente entrar al jardín? ¿Por qué el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba prohibido comer? Aunque este pasaje no nos da todas las respuestas, está diseñado para hacernos reflexionar. Claro, no tengo todas las respuestas, pero he sido ayudado por otros teólogos que han reflexionado sobre el pasaje. Así son unas reflexiones. La ciencia del bien y del mal es algo bueno, no es malo. Estaba mal para los humanos conocer no estaba mal para humanos conocer la diferencia entre el bien y el mal. Lo que era malo es que tomaron este conocimiento en sus propios términos y no dejaron a Dios decidir cómo y cuándo enseñarles en este conocimiento. ¿Cuántas veces hemos elegido hacer algo que en nuestros ojos está bien, pero afecta a los otros por lo malo? La serpiente estaba en el jardín porque él estaba creado en la imagen de Dios, también en la manera en que Dios le dio libre voluntad. Y como aún no ha violado la voluntad de Dios, Dios le permitió entrar. Claro, Dios sabe todo, pero esta es la consecuencia de dar libre voluntad a los humanos también. Qué curioso, un creador todopoderoso y al mismo tiempo Él deja a su creación pecar contra unos a otros y alienarse de Él. Este es el precio de la libre voluntad. La ausencia inmediata del juicio de Dios no es una justificación de nuestras acciones. Dios les deja tomar malas decisiones, ¿no? Cuando los ojos de los humanos se abrieron, se escondieron. Dios los busca de una manera muy personal. Otro pasaje para leer en alta voz. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Gracias. Lo que encuentro tan sorprendente es que Dios le pregunta al hombre y a la mujer, ¿dónde estáis?
y él escucha sus excusas ya sabiendo lo que ha pasado. Todavía Yahweh, Dios, está tratando su relación con ellos. Todavía está en relación, esta relación es preciosa para él. Qué paciente es Dios. Ok, el pasaje siguiente es muy famoso y un poco complejo. Sí, por favor, alguien. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es muy fácil leer este pasaje como una fábula de Esopo, ¿no? Porque la serpiente se arrastra por el suelo. Pero no es así. El suelo es un símbolo que ya hemos encontrado en el capítulo 2. Del suelo Dios formó el humano. El suelo no tiene vida en sí mismo. Y Dios maldice la serpiente de vivir de una manera que no hay vida. O sea, lejos de su presencia, en la muerte. Y la segunda parte es una profecía enorme que pasa el centro de toda la Biblia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o talón. Será enemistad entre las simientes de la mujer y de la serpiente. ¿Quién ganará? En este momento no es claro. Lo que es claro es que la serpiente y los humanos ya son enemigos y se encontrarán otra vez. Y el versículo 16, lamentablemente, a menudo es mal interpretado, en mi opinión. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ok, primeramente en hebreo el texto no es 100% claro que Dios multiplicará su dolor en el parto. La palabra usada normalmente significa concepción. Veamos a la derecha, es en inglés, pero es prácticamente el mismo en español. Esta palabra normalmente significa concepción. O sea, es posible que significa que será más difícil quedarse embarazada. A menudo este versículo se trata de una maldición. Yo no creo que esto sea una maldición de Dios, sino un lamento. Yo lo digo otra vez. Yo no creo que este sea una maldición de Dios, sino un lamento. Afuera de su presencia, sería mucho más difícil ser fructífero y multiplicarse como Dios les ordenó. Yo no creo que este pasaje dé una conexión clara entre el dolor al dar a luz y el pecado. Lo importante es que es mucho más difícil ser fructífero en nuestras vidas de cualquier manera cuando estamos lejos de Dios. Y Dios le dice a Adán, versículos 17 a 20. Si alguien puede leerlo. Entonces dijo Adán,
tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Gracias. Porque él escuchó a su mujer y no a él, la tierra está maldecida. Es en dolor que comerán. Dios está preparando al hombre y la mujer para vivir fuera de la bendición de su presencia. Con Dios hay bendición, la ausencia de dolor, la plenitud de comida y buen trabajo. Lejos de Dios hay la ausencia de esta bondad. En este caso también Dios no maldice al hombre, Él maldice la tierra. Esta diferencia es importante, ¿no? A causa de sus decisiones, el hombre y la mujer van a vivir fuera de la presencia de Dios. Y donde no hay presencia, no hay vida. Van a volver al polvo, van a morir. El último pasaje, en capítulo 3, es muy interesante. ¿Alguien puede leerlo? Y el hombre le puso por nombre Eva su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue formado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias. Ya el humano es como uno de nosotros. Del capítulo 1 podemos suponer que él habla del consejo divino. Una gran pregunta es, ¿por qué Dios no quiere que los humanos coman fruto del árbol de la vida? ¿Es una forma de castigo? Quizás, pero no creo que solamente es a causa del castigo. Es más la misericordia de Dios. Ahora el hombre y la mujer tienen que vivir con las consecuencias de su decisión, principalmente vivir lejos de Dios. Si comen del árbol de la vida, podrían vivir siempre en relación rota con Dios y los otros. O sea, es posible que el Señor esté previniendo a Adán y Eva de comer del árbol de la vida. Esto es un acto de amor y misericordia, y no solamente uno de castigo. Antes de continuar con el capítulo 4, regresamos a Ezequiel y leamos el último versículo del pasaje. Por favor. Estabas en el monte santo, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Este pasaje nos da más información sobre la razón por la que la serpiente o querubín o Satanás se rebeló. Él se volvió orgulloso a causa de su belleza. ¿Y quién estaba en una posición rival a él? Los humanos.
Los querubines en la mente antigua eran guardianes del trono de Dios. Piensa al tabernáculo, al templo y la visión de Ezequiel en su libro de Ezequiel, capítulo 1, con Dios sobre el trono y abajo hay 4 querubines. Los querubines se encuentran siempre en la presencia de Dios, siempre. Entonces, sería normal que el querubín estuviera en el jardín de Dios, con la oportunidad de engañar esta nueva creación creada en la imagen de Dios, la serpiente, o sea, el querubín, o sea, Satanás, tomó su oportunidad de prevenir a los humanos de vivir para siempre con Dios. Y la consecuencia de la rebelión de la serpiente y la decisión de los humanos de creer sus palabras y no las de Dios es que ellos no pueden estar en la presencia de Dios, donde hay bendición. Otros querubines guardan la entrada al jardín con una espada encendida. Entonces, es posible que haya 2 caídas en Génesis 3, de Adán y Eva y de la serpiente, o sea, el querubín, o sea, Satanás. Capítulo 4 empieza en Edén, pero afuera del jardín. Eva dio a luz a 2 hermanos, Caín y Abel. ¿Es Abel o Abel? Abel. Los 2 trajeron ofrendas a Dios. Caín del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El texto no da explicación de por qué una fue aceptada y la otra no. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ya Caín tiene una opción, ¿no? Reinar sobre sus emociones y seguir el camino de Yahweh, o reinar sobre su hermano, siguiendo el camino del pecado. Lamentablemente, Caín elige seguir el camino del pecado. Y en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenemos que reconocer algo importante. El escritor de Génesis quiere que conectarnos estas 2 historias. Hay papeles específicas. En Génesis 3, de Dios, el árbol de la vida, árbol de bien y mal, Adán y Eva, y la serpiente. En esta historia no es exactamente lo mismo. Abel no hizo nada de malo. El propósito de usar estos papeles es conectar las historias. Es para reflexionar y compararlas. Y como el teólogo Temaki dice, las historias son similares pero con un giro inesperado. En este caso, lo que es inesperado es que Caín, un humano, tome el papel de la serpiente. Dios tiene el mismo papel. El árbol de la vida puede ser las palabras de Dios. Y el árbol de bien y mal es la ofrenda. Y en este caso, la vida de Abel. Caín está en el papel de Adán y Eva. Y lamentablemente, en el papel de la serpiente.
Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La respuesta de Caín es muy interesante. Okay. Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me ha arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y se sucederá que cualquiera que me halle me matará. Caín se echa de Edén y él correlaciona su salida con la salida de la presencia de Dios. Todavía Dios tiene compasión. Como Él le dio a Adán y Eva ropa de piel de animales, le da a Caín una señal para prevenir a otros de no matarlo. Aunque Caín está maldecido a causa de su pecado, Dios todavía tiene compasión. Él no puede vivir en su presencia, pero Dios todavía lo mantiene. Caín se muda a Nod, al este de Edén. Lamentablemente, su linaje produce la violencia. Caín construyó una ciudad. Ok. En el mundo antiguo siempre la ciudad tiene muros, como la Alcazaba, aquí en Málaga. Los muros dan protección. En el jardín los querubines dieron protección. Ahora Caín tiene que encontrar su propia solución. Y lamentablemente el descendiente de Caín es peor que él. Su hijo, llamado Lamec, tomó 2 mujeres. Y en versículo 23, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues ha dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. En este momento de la historia de la humanidad no hay mucha esperanza. El justo Abel es asesinado. Los descendientes de su hermano Caín son más violentos que él. Pero el capítulo 4 concluye con un poco de esperanza. Eva da a luz a otro hijo llamado Set, a quien le nació un hijo, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Ok, capítulo 5. Para los modernistas, algo que tenemos que aguantar con la Biblia son las listas de genealogías, ¿no? ¿Verdad o no? Sí. Ok. Ellas son muy repetitivas y a menudo aburridas, ¿no? Si estamos honestos, ¿eh? Ok. Pero para la gente del antiguo dan mucha información importante. No vamos a leer todo, pero quería destacar unas cosas porque les dan cementos al capítulo 6. Leamos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Con esta introducción,
él parece que este linaje está bendecido por Dios. ¿Y recordáis que se usaron antes estas frases? Capítulo 1, el sexto día, es casi lo mismo. Entonces, de alguna manera, es un reinicio, una nueva creación. En esta genealogía quizás hay unos nombres conocidos, pero quería destacar uno. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué curioso. No murió. Hay dos personas en la Biblia que nunca murieron. Enoc y Elías con ese. Y los dos nos encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento. Y los dos hacen parte de la narrativa futuro en el Nuevo Testamento. Pero este es para otro día. Hay otro nombre muy importante y bastante conocido. Noé. Es su padre Lamec. Y ojo, no es el mismo Lamec de capítulo 4. Es otra persona del Lamec y dice sobre su hijo Noé en versículo 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Sabes lo que significa el nombre de Noé? Sí, descanso. Con cada generación, aunque viva de larga duración, mueren. ¿Y cómo es que Noé va a dar descanso a una tierra maldita? ¿Cómo va a haber paz en el mundo cuando el linaje de Caín está difundiendo la violencia? ¿Y qué va a pasar con la serpiente? Capítulo 5 nos prepara para respuestas a estas preguntas. Y el autor añade también información sobre el linaje de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Japet. Y esos hombres tendrán un efecto enorme, pero eso lo dejamos por otro día también. Conclusión. Ok, no pasa nada. ¿Cómo podemos aplicar estos capítulos a nuestras vidas? A menudo buscamos pasajes en la Biblia que hablan directamente a nuestras circunstancias, ¿no? Y a menudo el Señor Él nos guía a versículos que son tan directos y pertinentes a nuestra situación que es claro que Él nos habla, ¿no? Y al mismo tiempo, la Biblia es muy grande. Hay un montón de pasajes que no podemos aplicar a nuestro día a día. La Biblia no estaba escrita para que nos aplique cada versículo a nuestras circunstancias. No es una narrativa, es una narrativa muy larga y compleja que Dios nos invita a entrar. Es mucho más grande que nuestras circunstancias y problemas. Aunque no podemos aplicar algo al instante de la Biblia, todavía tiene valor. Y vale la pena leerlo y reflexionar sobre ella. Y al mismo tiempo, los capítulos 3, 4 y 5 están llenos de aplicaciones para nosotros.
Tengo unos con la ayuda de otros teólogos y de las reflexiones y conversaciones que tengo con mi mujer Raquel. Hemos pasado muchas horas discutiendo estos capítulos. Y cuanto más tiempo pasamos con ellos, más los apreciamos y nos parecen maravillosos. El árbol de la ciencia del bien y del mal. No es algo de malo saber la diferencia entre el bien y el mal. Dios sabía la diferencia cuando lo creó. El árbol existió al menos para servir a los humanos como un examen. ¿Cogerían esta fuente de sabiduría por sus propios términos o en los términos de Dios? ¿Confiarían que Dios sabe el buen momento para compartir esta sabiduría? ¿O decidirían ellos mismos cuando era el momento oportuno? ¿Hay algo en tu vida que deseas que sea bueno, pero no quieres que suceda en el momento que Dios ha elegido? Yo tengo muchas cosas así. La serpiente. En el principio, Satanás fue creado bueno y muy glorioso. Pero el orgullo y la envidia son motivadores muy potentes. Lo llevaron a hacer una locura, a engañar a las imágenes de Dios. Y a causa de su envidia y orgullo, Satanás está maldito para siempre y está en constante rebelión contra Dios y enemigo de las imágenes de Dios, nosotros los humanos. ¿Hay algo en tu vida de lo que te sientes superior a otros? ¿O que te sientes que te mereces más que los otros? ¿Hay alguien en tu vida, ya sea en tu vida real o en las redes sociales, de que envidias? Estos pensamientos y creencias no nos llevan a Dios, nos llevan hacia la muerte. Los humanos, qué fácil es engañarse. Confiemos en los mandamientos de Dios, aunque hay momentos cuando preferimos confiar en nuestra propia perspectiva. Hay consecuencias en nuestras decisiones, ¿no? Y lamentablemente pasamos hábitos rotos que afecten a nuestros hijos, que pasan sus hábitos rotos a la siguiente generación. Estamos rotos y por eso dañamos a otros, ¿no? Dios, qué paciente y misericordioso es Dios. Aunque Adán y Eva siguieron las palabras de la serpiente, Dios mantuvo relación con ellos. Él proveyó ropa y ellos, aunque no merecieron. Él tuvo misericordia de Caín, aunque él mató a su hermano. Se distanció de los humanos a causa de sus malas decisiones, pero continuó persiguiéndolos en relación y también bendiciéndolos. Dios es santo y Él es relacional. ¿Cómo podemos tener una buena relación cuando pecamos? Ya sabemos la respuesta. Es Jesús, su Hijo, cuyo no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él nos dio su santidad y por eso Dios está con nosotros esta mañana. ¿Alguien puede concluir con una oración para nosotros?
Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia manifestada incluso en medio de nuestros errores, en medio de nuestro corazón lleno de orgullo o de indiferencia hacia ti, Señor. Tú sigues mostrando amor, tú sigues mostrando tu misericordia, tú sigues mostrando tu favor por cada uno de nosotros. Señor, nos has creado para tener una íntima relación contigo, Señor. Nos has creado para que podamos acercarnos a tener contacto con tu corazón, con tu conocimiento, con tu guía, con tu poder. Nos has creado para que podamos vivir en una cercanía íntima contigo, Señor, pero nuestra testadurez, nuestra cabeza dura, nuestro egoísmo personal nos aleja continuamente de ti, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Como decía David, Señor, nuestras malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino a la gente que nos sigue, a nuestros hijos, a nuestra familia. Señor, ayúdanos a cambiar y a revertir, Señor, las malas decisiones que hemos tomado en el pasado para que hoy en el presente puedan ser buenas decisiones que nos acerquen a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras tu amor a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.